descubrí que mi marido abusó y mandó para el otro mundo a una niña de tan solo 11 años. Y es que déjate cuento, te juro que yo pensaba que esto solo pasaba en las películas, que era simplemente dramatizaciones y nunca de los nunca imaginé que yo podía vivir una situación de estas. Pero déjate cuento, hace algunos años atrás para un cumpleaños de mi mamá yo decidí irme a pasar con ella una semana completa con mis dos hijos. Yo también tenía planes de que mi marido fuera conmigo, pero mi marido tenía mucho trabajo, puso infinidad de excusas y no pudo acompañarnos. Yo estuve esa semana completita en casa de mis papás y cuando por fin regresé a la casa con mi marido me encuentro con la sorpresa de que la niña de una de mis vecinas había desaparecido. Cuando yo me entero de la noticia, yo me conmuevo, yo digo a llorar porque la niña era la mejor amiga de mi hija. Ella iba a la casa todo el tiempo, jugaban con mi hija, iban a la escuela juntas, eran inseparables y yo hasta me enojé con mi marido porque durante yo estuve en casa de mis papás, él no me había dicho. Y mi marido es que, amor, yo no quería que tú te preocuparas, aparte de eso estaba celebrando el cumpleaños de tus papás, yo no quería que tú estuvieras estresada por algo en lo que no hemos podido hacer nada, la hemos buscado por todas partes y simplemente esa niña no aparece. Y yo, pero es que tú tenías que decírmelo, la niña es la mejor amiga de nuestra hija. Yo salgo corriendo para donde mis vecinos a decirles que lo lamentaba mucho, pero que no íbamos a parar de buscarla, que esa niña la íbamos a encontrar sea como sea. Yo dándoles palabras de ánimo, que no pierdan la fe, sin ni siquiera imaginarme que mi marido había sido el causante de todo ese sufrimiento. Pero el caso es que por más que buscábamos a la niña, esa niña no daba señales, la policía la buscaba, esa niña no daba ninguna señal por ninguna parte. Yo iba a la iglesia todo el tiempo a pedirle a Dios que por favor apareciera la niña, que guardara a la niña de todo peligro, que apareciera bien para que su familia pudiera tener paz nuevamente, pero que si no estaba bien, que también apareciera para que ellos pudieran tener resignación. Pero pasaron los años y nada que sabíamos de la niña, y cuando la niña tenía 2 años de desaparecida yo comencé a tener sueños, y es que yo soy fanática de los jardines, de las plantas, y en todo alrededor de mi casa yo siempre he sembrado flores y plantas, pero había una zona en la casa en la que yo nunca me había metido, nunca había sembrado nada, y comencé a soñar con ese lugar, y es que en mi sueño yo veía un jardín hermoso, y sabes, no soñé una sola vez, soñé infinidades de veces con ese jardín, a tal punto que me obsesioné con la idea de sembrar un jardín en ese lado de la casa. Pero cada vez que yo le decía a mi marido que me ayudara a limpiar ese lugar, que porque yo quería sembrar jardín en ese lado de la casa, mi marido se enojaba conmigo y me decía: ¿que no te cansas de sembrar flores en todos lados? Tienes toda esta casa llena de flores y en ese lugar yo tengo mis planes y yo quiero hacer algo diferente por ahí, por favor, respétame eso. Y yo, para que mi marido no se sintiera mal, yo me detenía de la idea de sembrar flores ahí, pero el sueño a mí no me dejaba en paz, y es que por 2 años consecutivos yo estuve soñando con esas rosas justo en ese lado de la casa. Y era una cosa espantosa, y es que cada vez que yo soñaba con ese jardín, yo sentía una corazonada, una presión en el pecho, algo que me decía: ve y siembra las rosas en ese lado, por favor. No sé ni cómo explicarte lo que yo sentía, a tal punto que un día dije: ¿sabes qué? Yo ya no puedo más con esta angustia, yo voy a sembrar aunque sea 2 palmeras ahí, porque algo me dice que yo las tengo que sembrar. Y un día que mi marido no estaba en la casa, yo comencé a limpiar esa parte de la casa para supuestamente sembrar unas palmeras, y cuando yo comienzo a escarbar para hacer un hueco para sembrar las palmeras, me encontré con huesos. Y cuando me puse a verlo bien, eran huesos humanos. Yo pegué el brinco de mi vida, yo me puse toda asustada, yo llamé a la policía, yo dije: acabo de encontrar huesos en el patio de mi casa. Yo temblaba del miedo, yo era llamándole
a mi marido, pero por alguna razón mi marido no contestaba el teléfono. Yo estaba traumatizada, yo decía, ¿cómo pueden haber huesos justo en este lado de la casa? ¿Qué es lo que está pasando? Dios mío. La policía llega y al mismo tiempo que la policía llega, también llega mi marido. Mi marido todo asustado, es que amor, ¿te pasó algo? ¿Qué pasó aquí? Y le digo yo, es que yo fui a sembrar unas palmeras en el lado de la casa que yo te he estado contando todo este tiempo y encontré huesos. Mi marido se altera de una manera y comienza a gritarme y a decirme, es que es lo que te digo, nunca haces caso. Te dije que dejaras ese lugar en paz, que yo ahí no quiero flores. ¿Qué parte no entendiste? Todo el tiempo quieres hacer las cosas solo como tú dices o lo que tú quieres. Y unos agentes que estaban ahí escuchan a mi marido así alterado y comienzan a hacerle preguntas, a interrogarlo, que si por qué él estaba tan nervioso, que si él sabía de quién eran los huesos que estaban ahí enterrados. Mi marido, es que no, ¿cómo yo voy a saber de quién son? En el mismo momento el policía dice, saben, no se pueden mover de aquí, tienen que quedarse dentro de la casa porque vamos a hacerles preguntas. Y mi marido, al escuchar el policía que no nos podíamos mover porque nos iban a interrogar, se pone más nervioso, todavía más ansioso, y obviamente los policías notaron que mi marido estaba demasiado nervioso. Y más cuando de repente entra un policía y dice que ya tienen un pequeño informe, que posiblemente el cuerpo es de una niña no más de 16 años. Y cuando él dice eso, le digo yo, ¿la niña? Y el policía, ¿de qué niña tú me estás hablando? Y le digo, es que hace algunos años una niña se desapareció de aquí y nunca han podido dar con ella. Y el policía, pues necesitamos los familiares de esa niña aquí para ver si pueden reconocer algo de las prendas que pudimos rescatar. Y yo de inmediato llamo a mi vecina para decirle que alguien tenía que venir para ver si podían reconocer algo, porque la niña traía como una cadenita y estaba todavía intacta. Y cuando la familia de la niña llega al lugar y ven la cadenita, ellos vienen y dicen, sí, esta es la cadenita que mi niña llevaba ese día. Se descontrola todo porque ellos comienzan a llorar. ¿Cómo puede ser posible que estaba aquí? ¿En qué momento llegó el cuerpo de mi hija aquí? La señora descontrolada llorando. Y mi marido, al ver todo eso, se ponía cada vez más nervioso. Y los policías, al tener como la idea de que ese cuerpo era de la niña, comienzan a interrogarnos que si qué estábamos haciendo ese día, que si dónde estábamos, con quién estábamos. Yo obviamente les dije que yo no estaba en casa, que yo me enteré prácticamente una semana después porque me había ido a casa de mis papás a celebrarles el cumpleaños y que en casa simplemente había quedado mi marido, pero que mi marido iba a ser incapaz de hacerle algo a la niña, que porque la niña era la mejor amiga de mi hija y que nosotros le teníamos mucho cariño, que lo único que podíamos hacer era protegerla. Pero comienzan a interrogar a mi marido y mi marido, al sentirse acorralado y con los nervios que tenía, comienza a confesar que el cuerpo él lo había puesto ahí. Y yo, ¿cómo así que tú lo pusiste ahí? ¿De qué estás hablando? Eso no puede ser cierto. Mi marido sería incapaz de hacer algo así. Y mi marido en ese momento comienza a llorar y a decir que él no la quería mandar al otro mundo, que todo había sido un accidente. Y de inmediato veo que los policías lo agarran y lo esposan y le dicen que lo tienen que llevar a la delegación para que él pueda dar su declaración allá. Y yo, no, ¿cómo se lo va a llevar? Mi marido sería incapaz de hacer algo así. Él simplemente está nervioso. Son los nervios que lo hacen decir cosas así, pero él no sería capaz de esto. Pero sin importar nada, se llevan a mi marido. Él da su declaración, se declara culpable de absolutamente todo. Se abre un juicio en contra de mi marido. Y yo estuve todo ese proceso ahí porque yo tenía la fe de que en algún momento dijeran que era un malentendido, que mi marido no había sido capaz de hacer algo así. Pero en corte yo me enteré la porquería de hombre con la que yo me había casado. Y es que él confesó absolutamente todo. Según él siempre había estado obsesionado con la niña y que él tenía sus mejores fantasías con ella. Y que ese día ella llegó a buscar a nuestra hija. Él la pasa adelante con la excusa de que le iba a ir a hablar a la niña aún sabiendo que la niña no estaba en la casa. En ese momento se le ocurrió la magnífica idea de que él podía cumplir sus fantasías ya que él estaba solo.
comienza a seducir a la niña, a quererla besar, pero cuando ella se da cuenta que el papá de su mejor amiga tenía otras intenciones, comienza a forcejear queriéndose salir de la casa. Él comienza a pelear con ella porque él quería estar con ella. Él comienza a abusar de la niña, pero la niña no paraba de luchar porque ella no quería pasar por todo esto, y entre tanta lucha ella se fracturó un brazo y comenzó a gritar y él, al ver que ella estaba gritando, le tapó la boca y no se dio cuenta que en eso también le tapó la nariz. Y cuando él acabó de hacer sus cochinadas con la niña, se dio cuenta que la niña no respiraba, no se movía. Comienza a hablarle y como ve que no responde, en lugar de ayudarle o de buscar ayuda para revivir la niña, viene y la vuelve usar, estando ya la niña sin respirar, porque él pensó que ella simplemente estaba desmayada y que al volverlo a sentir ella iba a reaccionar, pero donde miró que no reaccionaba, la única idea que se le ocurrió es que tenía que ocultar el cuerpo, así que fue y cavó un agujero y ocultó el cuerpo de la niña, pero que la intención de él en ningún momento había sido mandarla al otro mundo, que él simplemente quería disfrutar un buen momento con ella. Yo lo escuchaba, yo decía, ¿cómo puede ser posible todo esto? ¿Cómo yo nunca me di cuenta en tantos años que llevamos juntos de lo patán que es este tipo? Ese día yo salí de corte destrozada, sin ganas de volver a saber nada de ese desgraciado. Le dieron a este tipo 40 años de prisión, sin derecho a libertad condicional. A mí me tocó salirme de la casa porque los padres y la familia de la niña se querían desquitar con mis hijos, que para que sintiéramos lo que ellos sentían. De repente estábamos en la casa y nos lanzaban piedras, nos quebraban las ventanas y no me quedó más remedio que salir huyendo, como si yo fuera responsable de lo que el desgraciado cochino de mi marido hizo. Mis hijos quedaron totalmente destrozados porque ellos tampoco se podían creer cómo su papá había sido capaz de hacer algo tan siniestro como eso. Me tocó pagarles terapia psicológica a ellos y a mí porque hasta el día de hoy yo no puedo superar esto. Es como si viviera en una pesadilla todos los días esperando el momento en el que voy a despertar y voy a poder llevar mi vida normal. Pero no puedo, por más que intento superar todo esto, no he podido hasta el día de hoy. A cada rato tengo pesadillas con eso y sé que es algo con lo que voy a vivir toda mi vida. Mis hijos y yo no queremos volver a saber nada de este tipo. En esos 40 años que le dieron solamente fui una vez y fue para darle los papeles del divorcio porque no quiero nada que ver con un desgraciado como ese. Y todavía cuando fui a darle los papeles del divorcio, el muy cínico es que no piensas cumplir tu promesa que hiciste ante Dios, diciendo que en las buenas, en las malas. Y yo solo me le quedé viendo y le dije, ¿sabes qué? Por mí te puedes ir derechito al infierno. Mis hijos nunca han ido a visitarlo, ellos no quieren saber nada de él porque lo decepcionó de la peor manera. Porque para ellos y para mí él era nuestro héroe, nuestro ejemplo a seguir, un hombre al que admirábamos por ser tan bueno, y nunca nos esperamos que el tipo este fuera capaz de hacer algo tan bajo. Y sabes, por una parte yo le doy gracias a Dios porque por lo menos estamos lejos de ese tipo. Estamos empezando de cero con mis hijos y aunque fue un proceso demasiado difícil, pero lo hemos logrado con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio. Y lo único que yo le pido a Dios todos los días es que esa familia pueda encontrar paz y que puedan sanar el dolor tan grande que ese tipo les causó.